Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal Germán el Juglar del siglo XXI. Hoy domingo 8 de junio de 2025 los católicos celebramos la fiesta de Pentecostés, que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles y cuyo autor y fecha todavía son inciertos. Una teoría bastante extendida dice que los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas formarían una sola obra en dos partes escritas entre los años 80 y 90 después de Cristo. Otras, por el contrario, consideran que el libro de los Hechos es posterior en varias décadas a los Evangelios sinópticos y es el fruto del trabajo de varios autores distintos. El libro comienza con la ascensión de Jesús en cuerpo y alma al cielo, 40 días después de su resurrección. Es el lugar en el que la religión cristiana ubica el trono de Dios y de sus ángeles, y que en la mayoría de las formas del cristianismo es la morada de las almas de los justos en el momento de su muerte, cuando van hacia el más allá o a la vida eterna. En algunas denominaciones cristianas se entiende también esto como una etapa temporal de las almas que esperarán hasta la resurrección de la carne en el fin de los tiempos, con la segunda venida de Jesús a la tierra para juzgar a vivos y muertos. El reino de los cielos describe un proceso, un curso de acontecimientos, por el cual Dios comienza a gobernar o a actuar como Rey y Señor, una acción, por lo tanto, mediante la cual a través de Jesucristo manifiesta su divinidad en el mundo de los hombres. Y la fiesta de Pentecostés, que en griego significa quincuagésimo, se celebra 10 días después del domingo de Pascua, lo que pone término a ese periodo litúrgico como una culminación solemne, su colofón y su coronamiento. Recordando el momento de la venida del Espíritu Santo, la tercera persona de Dios Todopoderoso, sobre los apóstoles y el inicio del ministerio de estos en la evangelización de la humanidad. Pero antes de hablar sobre Pentecostés, hay que hacerlo sobre el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un dogma de fe para los cristianos y que no fue instituido en un único momento, sino que se desarrolló a través de los tiempos y comenzó a definir en el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando los doctores de la Iglesia establecieron la divinidad de Jesucristo como consubstancial al Padre, o sea, era hijo de Dios y de la misma sustancia. Fue una respuesta ante el arrianismo, una doctrina cristológica de carácter unitario atribuida al presbítero y teólogo Arrigo, que sostenía que Jesucristo procedía del Padre, que era su Hijo, pero que no era eterno, sino engendrado por el Padre antes de que éste creara el tiempo. Posteriormente, en el primer concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo, se reafirmó el misterio de la Santísima Trinidad, incluyendo al Espíritu Santo, y se completó el credo niceno-constantinopolitano, doctrina que define a un Dios de tres divinas personas, coeternas, sin principio ni fin y consubstanciales, de la misma sustancia, creencia que es compartida por la mayoría de las confesiones cristianas. Esta doctrina fue posteriormente ratificada por el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, sin alterar la esencia de la doctrina aprobada en Nicea. A finales del siglo VI, algunas iglesias de habla latina agregaron las palabras "y del Hijo", que se constituyó en la cláusula filioque, en la descripción de la procesión del Espíritu Santo, ya que esas palabras no fueron incluidas en el texto del credo original, ni en el Concilio de Nicea, ni en el de Constantinopla. Mucho antes de esto, en el año 675, en el 11º Concilio de Toledo, se decidió que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en cuanto a su naturaleza o sustancia, pero son distintas personas. Y 6 siglos después, en el cuarto concilio de Letrán, en el año 1215, se ratificó esta consubstancialidad de las tres divinas personas. Este lento proceso de formación de doctrina sobre la Santísima Trinidad tiene su origen en el Antiguo Testamento de la Biblia, donde hay diversas citas que se refieren a un Dios en plural. También puede expresar esta pluralidad la majestad y riqueza interior de Dios, cuyo nombre común en hebreo, Yahvé, es en forma plural. Y es precisamente por este camino por donde va la interpretación
de los padres de la Iglesia que incluso han visto insinuada en el plural a la Santísima Trinidad, argumentación que no es aceptada en el judaísmo y en otras confesiones. Y fuera de los libros considerados canónicos, la fórmula trinitaria está presente en la Didaché, un documento cristiano datado en el siglo I por la mayoría de los estudiosos contemporáneos, que es una obra de la literatura cristiana primitiva que pudo ser compuesta en la segunda mitad del siglo I, acaso antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, por uno o varios autores a partir de materiales literarios judíos y cristianos preexistentes. De ser cierta esta datación que de ella se haya propuesto, la Didaché podría ser la regla u ordenanza religiosa utilizada por algunas comunidades cristianas, más bien judeocristianas, unas pocas décadas después de la muerte de Jesús. Según esta interpretación, la Didaché proveería el retrato de unos cristianos primitivos, arcaicos en su liturgia y su eclesiología, que vivieron un tiempo de transición en que la forma de judeocristianismo que ellos profesaban fue desplazada posteriormente por el cristianismo gentil o el iniciado en Antioquia. De cualquier modo, la posibilidad de que sea más antigua que algunos libros del Nuevo Testamento ha hecho de ella, de la Didaché, un texto fundamental para comprender la evolución literaria y teológica del cristianismo de la primera centuria. Las cuestiones que suscita la Didaché son variadas. Se ha estudiado su relación con otros escritos cristianos, como el Evangelio de Mateo o la Epístola de Bernabé. Y el interés que despierta no es solo literario, sino también litúrgico, pues contiene las primeras instrucciones conocidas para la celebración del bautismo y de la Eucaristía, así como una de las 3 redacciones que han pervivido durante los tiempos de la oración del Padre Nuestro, que se atribuye enseñada por Jesús. La Didaché debió ser muy conocida en la cristiandad de los primeros siglos, al igual que otras obras de la literatura cristiana. Estuvo muy cerca del canon bíblico antes de ser finalmente descartada. Hoy se le incluye dentro del heterogéneo grupo de libros sagrados llamados los Padres Apostólicos, de los cuales puede ser el escrito más antiguo y sin lugar a dudas el más importante. Después de haber aclarado lo concerniente a fundamentales asuntos de la doctrina de la Iglesia Católica, formulada y reformada en los siglos anteriores por los padres de la Iglesia, puedo referirme ahora a la fiesta de Pentecostés, la tercera festividad más importante de la Iglesia Católica después del Domingo de Resurrección y de la Natividad. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo aparece moviendo a Jesús durante toda su vida. Fue el Espíritu Santo quien cubrió el seno materno de la Virgen María antes de que Jesús naciera. Más tarde descendió de forma visible en el momento del bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista, y posteriormente lo condujo al desierto para devolverlo luego a Galilea. Y después de la resurrección de Jesús, según el Evangelio de Juan, este aparece dándoles el Espíritu Santo a sus apóstoles, a sus discípulos, diciendo: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, Jesús les dijo otra vez: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, yo también los envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto está en el Evangelio de Juan 20, 19, 22. Esto lo hizo para hacerlos hablar de sus enseñanzas como verdaderos profetas de su palabra. En las lecturas de la misa de hoy, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, se lee lo siguiente: el día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo, que al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos
todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. En la segunda lectura, la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos, en la misa de hoy, Romanos 8, 8, 17, se lee: hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. El mismo Espíritu Santo aúna con nuestro propio espíritu de testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. En el Nuevo Testamento, las primeras alusiones a la celebración del Pentecostés se encuentran en los escritos de San Irineo, Tertuliano y Orígenes. Y eso fue a fines del siglo II y principios del III. Ya en el siglo IV hay testimonios de que en las grandes iglesias de Constantinopla, Roma y Milán, así como en la península ibérica, se festejaba el último día de la cincuentena pascual como día del Espíritu Santo, de la llegada del Espíritu Santo. Así que pues, amigos creyentes, si son cristianos, católicos, practicantes, feliz día de Pentecostés. Y si no lo son, feliz domingo de junio. Un gran abrazo para todos y continuaremos mañana.